Vamos a platicar con él de esta información que se daba a conocer el fin de semana, que a partir de este 2022, jubilados tendrán que pagar ISR por pensión económica. Muy buenas tardes, José Fidel, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gustoso de colaborar con ustedes nuevamente. Bueno, esto es nuevo, no se hacía. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esta novedad? Pues no es nuevo y lo curioso es que yo leí un par de artículos referente a eso y desafortunadamente pues es vamos a decir, un fake news fiscal, ¿verdad? O sea, realmente está mal interpretado, está mal, también fundamentado porque habla de un artículo 93 del Código Fiscal de la Federación, que en el Código Fiscal de la Federación no se refiere a eso. Y habla, bueno, el artículo correcto es el 93, pero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que habla de las exenciones que tenemos todas las personas físicas. Y en el caso de las pensiones, es verdad que se empieza a cobrar el impuesto una vez que la pensión mensual supera los 15 salarios, generales, ¿no? Que existan en el lugar donde se esté pagando la pensión. Recordemos que tenemos un salario para región fronteriza y un salario general, ¿no? Entonces, salario mínimo general, elevado a 15 veces, es la parte exenta de un pensionado. Por lo regular, pues llegar a 15 salarios mínimos mensuales, pues sería una cantidad un poco considerable, ¿no? Estaríamos ahí considerando que estaría arriba de los 800 pesos, ¿no? Entonces, la mayoría de las pensiones caen abajo de eso. Por lo tanto, pues todas las que estén dentro de ese rango de 15 salarios no se les cobra impuesto sobre la renta. Se cobra después de eso, ¿sí? Entonces, alguien que tenga una pensión más elevada de ese nivel, pues entonces empezará a pagar a partir de ahí el impuesto sobre la renta como el que tenemos todos como una persona física, ¿no? Finalmente, como salarios, básicamente. Entonces, sí ha habido algunas noticias que desafortunadamente hablan como si esto fuera nuevo. No es nuevo, lo de los 15 salarios tiene ya muchísimos años. De hecho, subió, en su momento eran 10 salarios y luego en su momento, por ahí como en el 2012, 13, por ahí, subió a 15. Y el aumento del salario mínimo, que subió 7.3, casi 7.4% para este año, incrementa el rango de la exención. Sí, es un poco más elevada que el año pasado. Por lo mismo, por sujetarse al salario mínimo. Entonces, ¿quiénes son los que se tienen que preocupar entonces? En qué rango? Se tendrían que preocupar aquellos que están obteniendo ingresos por pensión que sean superiores a 15 salarios mínimos, ¿no? Díganos más o Mensuales. menos cuánto. Ellos son los que van a... Pues mira, andaríamos alrededor, considerando que el salario mínimo general es de 172 pesos con 87 centavos, ¿sí? Si lo elevamos al mes, esos 172, ¿sí? Sería por 30.4, son 5,255. Si lo multiplicamos por 15, son 78,828 pesos con 72 centavos. Es decir, arriba de esa cantidad mensual, entonces es cuando te van a empezar a cobrar. Entonces, si sacamos una media de las pensiones andan muy abajo de los 15 salarios. O sea, la generalidad de las personas, más del 90% de las personas asalariadas no van a llegar a ese nivel donde van a empezar a tributar y donde les van a empezar a descontar por concepto de impuesto sobre la renta. Entonces, yo no creo que sea un aspecto para alarmarse de parte de los pensionados, porque yo sigo insistiendo, el incremento al salario mínimo sigue subiendo ese rango de exención, por lo tanto no es tan sencillo, hablando de la generalidad, no es tan sencillo llegar a tener que empezar a pagar impuestos sobre la renta por pensiones, ¿no? Bueno, fuera que la mayoría de las Ganaran personas, eso para que le pudieran que la descontar, ¿no? mayoría de las personas estuviera pagando impuestos sobre la renta porque está ganando más de los Sí, 15 salarios, el ¿no? Por motivo pensión.
pero sabemos que Sí, no es una el realidad. motivo de la entrevista fue porque pues vimos la nota periodística que se difundió a nivel nacional y porque además personas que precisamente están en esa condición de pensionados, pero no lo que la pensión es de 20 mil pesos, de 24, las personas que a mí me pidieron el tema para esto, entonces pues ellos no se tienen que preocupar entonces. No tendría por qué preocupar y es válida, es válida la preocupación porque pues ves una nota Sí. que dice que ahora que con motivo de la reforma fiscal te van a cobrar, cuando en realidad ese aspecto no se reformó, es cierto, sí hubo pues más de 200 artículos que se reformaron en las leyes fiscales para este año, fue muy extensa, pero ese ya no se tocó y en su momento el nivel se subió hace ya algunos años y de ahí se ha mantenido y desde el 2020, ahí fue donde sí se dio una controversia en el 2000, entre el 2016 en adelante y 2020, porque se tomaba como parámetro de la exención la UMA, ¿no? Entonces, la unidad de medida de actualización, que es mucho más baja que el salario mínimo actualmente. Pues estamos hablando de una UMA de alrededor de 96 pesos contra 172, pues de un salario mínimo es mejor, incluso porque ya en un juicio y la misma Procuraduría de Defensa del Contribuyente, desde el 2020 emitieron un criterio donde dijeron que para pago de pensiones se debe de considerar para la exención el salario mínimo y no la UMA. Entonces, el efecto ahí sigue siendo favorable. Oye, José Fidel, siempre detrás de una fake news hay la intención de alguien, independientemente de desinformar o algún otro tipo de intención. No sé si tú tengas alguna teoría de por qué están surgiendo este tipo de versiones que alarman a las personas que tienen una pensión y que pues también puede... pues que desinformar como cualquier fake news, ¿no? Sí, te escucho muy poco, pero te escucho muy bajo. Me escuchas bajo. Se escucha te muy digo bajo que tu si micrófono. ¿Tú consideras que hay alguna intención detrás de el difundir este tipo de fake news fiscal? Porque siempre detrás de una fake news, de una noticia falsa, hay la intención de alguien de desinformar o de motivar o alguna motivación de carácter político, no sé. Pues yo considero que finalmente las personas que lanzan una nota de ese tipo, pues lo único que hacen es generar un malestar generalizado, ¿no? Porque obviamente, pues quien escucha esto y quien es un beneficiario de una pensión, pues lo que menos quiere, como todos, pues queremos pagar más impuestos de los que ya pagamos, obviamente, ¿no? Pues es decir, te vas a pagar más que el año anterior, si ya estabas pagando y a veces ni siquiera hemos revisado, ¿no? Si ya pagábamos, entonces pues yo no pagaba, entonces voy a empezar a pagar ahora y obviamente el pagar el impuesto en estas circunstancias sería por recibir menos, ¿no? Que tu cantidad que te depositan sería menor por el efecto del impuesto, pues sí preocupa, porque la realidad es que pues todos buscamos que nuestros recursos pues, se mantengan creciendo a nivel de todo el tiempo, ¿no? Entonces, el decir que te lo van a quitar y te lo van a quitar sobre todo que te van a reducir por concepto de impuestos, genera un malestar mayor todavía, ¿no? Finalmente, porque siempre hay esa renuencia a querer pagar más impuestos, ¿no? Pero este no es el caso, afortunadamente no se trata de que los contribuyentes en esas circunstancias estén pues realmente viéndose más afectados que otros años, ¿no? Al contrario, sube su exención para este año. Muy bien, pues como siempre muy agradecidos porque nos despeja todas las dudas y bueno, y esto era pues una duda muy grande. Gracias al contador público certificado José Fidel Ramírez Jiménez por acompañarnos aquí en el Comal.